Hola, ¿se nos escucha bien? Sí, sí, pues quizás Vale. ¿Y la presentación funciona? ¿Se ve? se ve todo bien. Vale. Pues aquí estamos. Muchas gracias por presentarnos. Comenzará Berta y luego continuaré yo. Buenos días. También se me escucha bien, ¿no? Sí, también te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Berta Martínez y junto con mi compañero José Antonio Moreno les vamos a presentar nuestro trabajo, Análisis de coaliciones en prensa española en torno al debate sobre las macrogranjas y sus impactos. Este proyecto, esta investigación la hemos realizado dentro del proyecto de Compass, en el que actualmente formamos parte José y yo. Y sin más dilación, les presentamos ahora los puntos en los que se dividirá la presentación. Pasamos al índice, perfecto. Y esto es solo pues, para tener una idea un poco más clara y estructurada de lo que ha sido nuestra investigación. Así que sin más dilación, vamos con el primer punto, que sería macrogranjas, ganado y debate político. En julio de 2021, el Ministerio de Consumo, con el líder Alberto Garzón, lanzó una campaña titulada Menos carne, más vida, para concienciar sobre los altos niveles de consumo de carne aquí en España y los enormes impactos climáticos y para la salud humana. Formando parte de esta campaña, Alberto Garzón realizó una entrevista en el diario de The Guardian en Reino Unido, en el que se posicionaba en torno al tema de las macrogranjas, diciendo que eran granjas de intensivo donde los animales no viven de manera ética ni de manera natural. Y en general aclaró que no le parecía correcto anteponer un nivel más alto de producción a lo que sería el bienestar animal y la salud de las personas. Esta entrevista obviamente causó un revuelo bastante importante dentro del gobierno español y dentro de la prensa, en el que participaron diferentes actores de la sociedad, algunos criticaban a Garzón e incluso pedían su dimisión, y otros que criticaban lo mismo que él, que son las macrogranjas. Ahora mismo estamos en un momento en el que la evidencia científica es clara sobre los beneficios de reducir el consumo de productos animales y la filosofía moral apunta hacia el tratamiento ético de los animales no humanos. Han de intentar desarrollar políticas para desalentar el consumo de la carne, aunque este movimiento puede verse obstaculizado por la desgana política, económica, sociopsicológica y cultural. Nuestro artículo intenta ofrecer una revisión teórica de la comunicación de los impactos de la ganadería y las coaliciones discursivas. El siguiente punto que tenemos es agricultura animal, medio ambiente y prensa. Y tenemos una primera frase que resume muy bien lo que sería todo este punto de la investigación, y es: el sector ganadero está bajo escrutinio por la gravedad de sus impactos morales, ambientales y biomédicos. Esto, aunque nos quede muy claro a todas las personas que estamos aquí hoy, no lo es tanto para otras, así que tenemos que seguir aportando pruebas. Uno de los problemas ambientales más destacados es el impacto climático. Y es que si el consumo de productos animales se redujera en Estados Unidos un 50%, esto llevaría a una reducción per cápita del 25 al 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero y una reducción del 23% en las tierras utilizadas para cultivos de pienso en Europa, dejando espacio para mucha reforestación necesaria. La agricultura industrial moderna introdujo una forma de ejercicio sistemático de violencia hacia los animales, concentrándolos en espacios cada vez más pequeños y empleando técnicas que los cosifican aún más, lo que ha ayudado a desencadenar movimientos por los derechos de los animales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver de cómo se habla de la representación mediática de estos impactos y encontramos que hay una baja visibilidad de los problemas relacionados con la ganadería, especialmente en Estados Unidos, Canadá, España, Australia, Reino Unido e Italia. Si nos centramos en la prensa nacional,
Ya de aquí vemos que existe una gran tendencia a mostrar noticias de los impactos climáticos, aunque persiste mucho el sesgo carnista. Se podría decir que persiste la defensa ideológica del consumo de carne. Hace unos años, como se ve en la diapositiva, surgió una corriente llamada CAMS, por sus siglas en inglés, o estudios críticos de animales y medios en español, que esta intenta básicamente desafiar las representaciones dominantes de los animales y cómo éstas afectan a sus vidas. Cuestionan cómo comunicarse captando los intereses de los animales, intentando crear un espacio donde sus voces puedan ser escuchadas y representadas de manera justa. De manera similar, existe otra teoría que se llama el punto de vista animal, que es del autor de Donovan, que afirma que en lugar de teorizar sobre cómo los animales sienten, viven, etcétera, la fuente epistemológica principal debe provenir de los propios animales. Esta teoría podría ayudar a comprender cómo se representa la ganadería en los medios de comunicación, ya que esta tiende a recibir una cobertura bastante discriminatoria y suele ser abordada de manera muy inadecuada. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que intentamos con este estudio es contribuir a la línea de investigación sobre la agricultura animal en los medios y con un enfoque de análisis de redes discursivas. Entonces, en el siguiente punto ya pasamos a otro tema de la investigación, yo diría que uno de los más importantes. Y antes de entrar en lo que hemos encontrado, tenemos que discutir qué son los lobbies. Los lobbies son asociaciones de grupos de interés que conectan a la ciudadanía y al Estado. Muchas veces sirven como canales de transmisión de demandas ciudadanas que al final se acaban convirtiendo en formulación de políticas. Existen dos tipos de lobby, los directos y los indirectos. El primer tipo se dirige directamente al poder político, se basa en la participación directa en la formulación de políticas. Y el segundo tipo, el indirecto, tiene como objetivo crear un estado de opinión positivo hacia los intereses que intentan defender. Utilizan la influencia sobre otros stakeholders y utilizan medios de comunicación o la opinión pública. Este sector que hemos analizado reúne poderosos lobbies industriales que defienden sus intereses en la arena política de la Unión Europea. Además, los lobbies del agronegocio se están volviendo cada vez más activos e interesados en el caso de la industria ganadera, dado que se ha visto comprometida por sus múltiples impactos y esto ha llevado a recurrir a la comunicación propagandística. Como resultado, el sector ganadero, a través de los grupos de interés y otros actores, ha construido discursos de rechazo hacia los impactos que provoca la propia ganadería. En este apartado también analizamos lo que sería el discurso y las coaliciones que se formaron en torno a él en este debate. Y para el caso de los discursos de la ganadería orientados a los daños causados por la misma, no solo son perjudiciales porque contrarrestan las posibles soluciones hoy, sino que también insertan en la sociedad y ralentizan la implementación de posibles cambios en el futuro. Las coaliciones discursivas son fuerzas sociales que actúan conjuntamente, aunque no necesariamente en interacción directa, en pro de un objetivo común. Para el caso de las coaliciones del discurso sobre la agricultura animal, hay un tipo que armoniza con la industria, que le resta importancia a los impactos, y otra que desafía a la industria y expone la importancia de estos impactos. Ahora le daré la palabra a mi compañero José para que siga con la metodología y los resultados. Muchas gracias, Berta. En el caso de este estudio, hemos utilizado una metodología que se conoce como análisis de redes discursivas. Partiendo de la base teórica que comentaba la compañera, hemos tratado de buscar a partir de la prensa española qué coaliciones, es decir, qué agrupaciones de organizaciones, de entidades, de actores sociales aparecen, no en base a estar coordinadas, sino a decir lo mismo, más o menos. Es decir, a estar en contra o a favor de las macrogranjas en este caso. Entonces aquí partimos de una muestra que elaboramos con 10 periódicos españoles, que son El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, El Confidencial, El Diario, El Español, Diario de Sevilla e Infolibre.
para tratar de ofrecer variedad de grupos editoriales, líneas editoriales y diversidad en este tema. Y escogemos un periodo que va desde la publicación de esta entrevista en The Guardian hasta 4 meses después. Entonces así recogemos un poco los posicionamientos de los distintos grupos de interés que han ido hablando sobre el tema y que la prensa ha ido representando. Para ello cogemos textos que tengan macrogranjas como palabra clave en el titular y el primer párrafo, y de aquí obtuvimos unos 270 textos que analizamos con esta metodología, que se basa en marcar por cada argumento que dice un grupo de interés qué posicionamiento tiene contra o a favor de las macrogranjas, en una herramienta que está diseñada por un autor que se llama Philip Leifeld y facilita la codificación manual de los textos. Entonces, lo que vimos al principio de todo fue el número de organizaciones que había. En los 270 textos aparecen 140 stakeholders o actores o organizaciones, como lo llamemos. Estas son sobre todo industriales, también del campo de las ONGs y de la administración, algo menos de la política y mucho menos de fuentes de tipo académico como universidades o think tanks. Em, Después, el análisis que hicimos fue ver qué papel, qué peso tiene cada organización, porque aunque haya 140 y parezca que el debate ha sido muy diverso, al final son 10 las que acaparan más de 2/3 de las menciones en la prensa. Y en concreto estas son organizaciones políticas. La primera, la más destacada, es Unidas Podemos, que fue la coalición de la que forma parte el ministro que lanzó esta campaña y esta entrevista, y también el partido en la oposición, el PP, y el socio de gobierno de Unidas Podemos, PSOE. Entonces, este debate es eminentemente político porque lo han iniciado desde la política, pero también se unen otros grupos de interés como son los industriales. Aquí tenemos a UPA, a Saja y a COAG, que son los que aparecen a continuación de los grupos políticos. Y no es hasta después de estas organizaciones cuando empiezan a surgir ONG de tipo ambientalista o de tipo de defensa de los derechos animales que se unen al debate, aunque hayan sido menos representadas. En este caso, en el análisis también hemos visto por periódico si aparecían reflejadas más críticas o más menciones no críticas con las macrogranjas, y llamaba la atención como en periódicos como en el diario.es, que aparentemente tiene una línea editorial alineada con la campaña del ministro y con el tema de la crítica a las macrogranjas, ha visibilizado más la falta de crítica, los actores industriales o otro tipo de actores que criticaban al ministro, los ha visibilizado más que periódicos como El País o La Vanguardia, que se han centrado más en las temáticas ambientales o en la regulación de las macrogranjas. Esto no quiere decir que el periódico se haya posicionado al visibilizar más a unos o a otros, porque simplemente puede que en el diario hubiera más textos de tales grupos cuestionan al ministro, y al final tampoco implica un posicionamiento del periódico, pero sí que nos dice mucho sobre qué tipo de fuentes utiliza, a cuáles les da más visibilidad y al final qué mensaje está transmitiendo cada periódico. Al darle más visibilidad a esas críticas, pues también les ha dado más relevancia en el debate a esos grupos que no han cuestionado y que incluso han defendido la explotación animal en las macrogranjas. Después, el análisis continúa con el análisis, con el estudio de los argumentos, porque aquí como anotamos por cada organización, que aquí aparecen en los puntitos, no sé si se verá lo suficientemente grande, em, estas organizaciones, para criticar o defender las macrogranjas, utilizaban argumentos que hemos ido notando de forma inductiva. Podemos ver en el lado de la izquierda, en rojo, los que defendían la industria y las macrogranjas, y en el lado de la derecha, los grupos que criticaban las macrogranjas. Esto no quiere decir que en el grupo de la derecha todos los grupos sean defensores de la liberación animal. De hecho, en el caso concreto de las macrogranjas,
están alineados discursivamente desde quienes defienden la explotación extensiva, como quienes defienden que se cierren y regulen macrogranjas, como quienes las cuestionan por los sufrimientos que tienen allí los animales explotados. Y en el otro lado, en el lado que defiende la industria y las explotaciones intensivas, aparecen sobre todo pues, asociaciones del sector, también administraciones, partidos políticos. Y bueno, aún estamos trabajando también en cómo visualizar mejor este gráfico, porque hay mucha información y quizá podamos filtrarlo o limpiarlo con simplemente los principales stakeholders en cada lado para hacer un análisis más concreto. Así a simple vista, lo que destaca es que la coalición contraria, la crítica a las macrogranjas, ha sido mayor y más diversa que la que ha defendido la industria. Es decir, realmente la prensa ha visibilizado más la crítica que a la defensa de la industria en cuanto al número de organizaciones y fuentes que ha consultado. Para visualizarlo mejor, traemos algunos ejemplos. En este caso, un ejemplo de defensa de la industria, en el que la consellera de la Generalitat de Esquerra decía un argumento para no meterse con la industria al enfrentarse a esta polémica, donde decía que si se dedicara todo el día a comer acelgas, no estaría lo suficientemente preparada para responder a las preguntas punzantes del periodista que le estaba hablando. Entonces, es un argumento que al defender a la industria también deja entrever una ideología carnista, una falta de voluntad de cuestionar a la industria que es tan importante en Cataluña en este caso, y así evitaba la polémica. Otro ejemplo, en este caso, de una organización de la industria, el ECOAG, es el texto en el que defiende que el modelo extensivo es el que hay que promover y no el de las macrogranjas, y que en este debate no se está pensando en los ganaderos, dice textualmente, que todo se ha politizado y que lo que hay que avanzar es en explotaciones familiares. Y por último, traía un ejemplo de quizá no el único, porque hay algún grupo más, alguna organización más, pero de las pocas organizaciones que han puesto el tema del sufrimiento animal y de la agencia de los animales explotados en estas factorías en el debate. Y es la organización de Jane Goodall, el Jane Goodall Institute, que tiene una sede también no sé si en Madrid. En este caso, lo que cuestiona es que no se esté hablando de que en las macrogranjas, en la ganadería, la industria ganadera a cualquier escala, lo que se explota son individuos capaces de sentir satisfacción, miedo, dolor, como menciona en la entrevista, y esta gente diciendo que las macrogranjas son inmorales y que además destruyen el medio ambiente. Es quizá de los pocos discursos que hemos encontrado que anteponen el problema del sufrimiento animal y el cuestionamiento ético por encima de razones de corte antropocéntrico que se centran en el empleo, en los temas políticos o así. Entonces, como conclusiones de este estudio, lo que hemos visto es que dentro de la campaña del ministro Garzón hubo este momento discursivo en el que se empezó a hablar de macrogranjas a raíz de la entrevista de The Guardian, y es el trozo de periodo en el que hacemos este estudio. Y lo que vemos es que quien empieza el debate, en este caso Garzón, y su coalición es quien tiende a liderarlo. Esto está en consonancia con estudios previos que hemos hecho en otros contextos, como en el caso del Reino Unido y el debate sobre el impuesto a la carne, donde empezaban think tanks y al final los think tanks lideraban el propio debate, no los partidos políticos. En este caso empiezan partidos políticos y son los partidos políticos los que aparecen más representados, pese a que otro tipo de lobbies, grupos de interés y entidades se sumen al debate. También hemos visto que la coalición crítica con las macrogranjas es más diversa, que incluye más diversidad de ONG, centros académicos o incluso aparte de la industria. Y lo que esto nos muestra es que hay ciertos debates políticos que de forma pragmática buscan el avance en los derechos animales, la reducción del consumo de productos de origen animal, donde pueden llegar a unirse intereses
de organizaciones bastante opuestas, como pueden ser en este caso entidades que pedían que se regulasen las macrogranjas o se dejasen de instalar o se prohibiesen en ciertos contextos y así, porque querían ganadería extensiva, explotaciones de tipo intensivo, y también se une con el discurso de entidades que tampoco querían las macrogranjas, pero por otros motivos de índole ambiental o de sufrimiento animal. Y ahora le vuelvo a dar la palabra a Berta para cerrar nuestra presentación. Perfecto. Pues ya en la siguiente diapositiva, como demás conclusiones, hemos observado que hay un predominio de las organizaciones políticas sobre las asociaciones o fuentes profesionales. Esto puede que se deba a que el debate fue empezado por una figura política o también puede ser por otros intereses mediáticos. Nos hubiera gustado mucho ver en más equilibrio entre la figura de los stakeholders y las figuras del mundo académico, ya que estas solo representan el 9% del total de organizaciones. Y en particular, los derechos de los animales en todo este debate no se han discutido y las cuestiones sobre la regulación de las condiciones se han minimizado o incluso se han dejado fuera de la discusión. Para avanzar en este sentido, son muy útiles las propuestas provenientes de las CAMS o el punto de vista animal de Donovan sobre incorporar los intereses de los animales explotados en a la hora de informar sobre esta industria. En términos generales, este estudio trata de ser una contribución a la investigación sobre el impacto mediático de los grupos de interés. Y en este caso se muestra cómo los diferentes actores se alinean discursivamente sin estar coordinados, cómo la prensa utiliza fuentes para establecer su agenda y cómo los partidos políticos entran dentro de la dinámica del debate mediatizado. Es de interés avanzar en esta línea de estudio para comprender mejor la responsabilidad compartida entre el periodismo y los grupos de interés. Y ya como último tenemos una imagen que nos ha parecido muy curiosa, ya que a la clase política se la representa de forma discriminatoria, como a un cerdo. Y si lo llevamos al debate que hemos analizado, podemos pensar que se le representa como aquello que precisamente por lo que debería estar luchando, por los derechos e intereses de los animales explotados. Pero al final, por la intromisión de diferentes organizaciones y otros intereses, como refleja la imagen de la izquierda, los propios animales explotados por la industria quedan desamparados y siguen en la misma situación que la imagen de la derecha. Entonces, nos ha parecido pues, una sátira bastante curiosa como última imagen. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya parecido interesante y cuando tengamos la investigación que la puedan leer. Buenos días. Muchas gracias.